Buenas tardes, nenes. Aquí estamos nuevamente. En esta oportunidad es para decirles que a partir de hoy, todos los lunes, vamos a trabajar en literatura con Macedonia y la planta de zapallo, tal cual lo estábamos trabajando en el cole. A continuación, van a escuchar un audio en donde relato todos los episodios trabajados. Así que ahora, busquen su lugar tranquilo y a disfrutar. Macedonio era un oficinista jubilado que perseguía a su perro Olivetti por toda su casa para que le devolviera el sombrero. Pero pobre, cuando por fin pudo quitárselo, lo tenía lleno de agujeritos que solo servían para atrapar mariposas. Se preguntaba quién lo había mandado a meter a ese cachorro a su casa. Después salió a la calle. Caminaba, caminaba muy campante, cuando de repente de un edificio una señora sacudió el mantel por el balcón y muchas miguitas de pan, huesitos de pollo y semillas de zapallo cayeron sobre su cabeza. Indignadísimo estaba, y no era para menos, y como si fuera poco, al doblar la esquina, un vecino, regando sus geranios, le mojó la cabeza. ¡Ay! Siguió caminando, y como pensó que le arrojarían algo peor, se dispuso a comprar un sombrero. Al entrar en la sombrería, lo atendió un viejito jorobado con la cabeza pelada. Al momento de mostrarle diferentes sombreros que podía usar, justo en ese momento, Macedonio presionó un botón. Y cuando las aspas comenzaron a girar, los sombreros colgados de las paredes salieron por los aires, y un bombín de estilo inglés cayó a sus pies. «Ese sombrero lo eligió», dijo el sombrerero. «Lléveselo». Y así fue. El sombrerero se lo regaló y él se lo llevó. Al llevar a su casa, cerró la puerta, colgó el bombín y allí lo esperaba Olivetti para disculparse por todo lo que había hecho. Se levantó, movió la cabeza, avanzó sobre Macedonio y parándose sobre las patas de atrás, lo lamió. Macedonio le llenó el plato de comida. Esa era su manera de hacer las paces. Más tarde se dispuso a cenar como todas las noches. Levantó su plato y cuando en el baño se propuso lavarse los dientes frente al espejo, descubrió un reflejo verde en su cabeza. Una semilla de zapallo, de las que habían caído del mantel, se le había quedado clavada en la raya del pelo. Resultó que con ayuda del agua caída del edificio, la semilla de zapallo comenzó a germinar en la cabeza de Macedonio. Por el momento, apenas era un tallo con una hojita redonda del tamaño de una uña, aunque se veía brillante y decidida a quedarse en su nuevo hogar. A la mañana siguiente, Macedonio, enojadísimo, se colocó el bombín y se dirigió hasta el edificio de la señora que le había arrojado las semillas de zapallo sobre su cabeza. Tocó el timbre. ¡Rin! La señora, muy enojada, bajó, abrió la puerta y le dijo: «¿Por qué molesta a esta hora?». Macedonio le respondió: «Usted es la responsable de esto». Sacándose el bombín, agachó la cabeza como si hiciera una reverencia y mostró el tallo de la planta. La señora lo invitó a entrar, pero él no quería. Después de muchas idas y vueltas, ella estrechó su mano y le comentó que se llamaba Matilde y era peluquera. Entonces subieron por el ascensor a su departamento. Al llegar allí, abrió un mueble donde guardaba la colección de revistas Cabellos y Cabellas. Era muy antigua y allí apareció una dama a la que le había germinado una cebolla 80 años atrás. Le explicó lo que le había sucedido y entonces de repente Matilde lo sentó de un empujón y se dispuso a cortar el cabello. Al llegar a su casa, Macedonio colgó el bombín. Quiso saludarlo, Olivetti. Se miró en el espejo
y el tallo de la planta parecía el obelisco en comparación con el resto del pelo, cortado al mínimo para no estorbar al zapallo. Entonces, con el dedo índice y pulgar, agarró el tallo, cerró los ojos, inspiró profundo y retuvo el aire. Hizo una leve presión hacia abajo, como si agarrara envión, y cuando iba a tirar de la planta, Olivetti lanzó el ladrido más agudo y punzante que él había oído jamás. —¿Qué pasa, Olivetti? Macedonio se agachó, y el perro levantó una pata y tocó la cabeza. —¿Vos también querés que se quede la planta? En ese momento soltó un ladrido grave, como diciéndole «sí». Luego le habló a la planta y le puso sus condiciones. Ahora vivían con él un perro y una planta. Se dispuso a dormir sin hacer ruido para no molestarla, y así fue. Durmió como un bebé toda la noche. A la mañana siguiente se levantó de buen humor. Entonces desayunó, se bañó, tomando todas las precauciones para no perjudicar a la planta. No podía creer lo que había crecido en una noche. En vez de estirarse el zapallo, se desparramaba hacia abajo y ya le llegaba a los hombros. Pensó, la luz del departamento no es suficiente para una planta tan joven. Entonces decidió ir a la plaza, a tomar sol. Obvio, el bombín quedó colgado en el perchero porque no podía ponérselo. Al llegar allí, eligió un banco donde daba el sol y se sentó junto a un hombre de su misma edad. Se trataba de Olegario, mi abuelo, que cuando lo vio, se corrió hacia la punta. Cruzaron algunas palabras, no muy amistosas, porque el hombre pensaba que Macedonio quería llamar la atención con la planta de zapallo en su cabeza. Macedonio tomó una de sus ramificaciones y se la acercó a Olegario. Él la vio de cerca y se dio cuenta que era verdadera. Entonces, enojadísimo por su reacción, se levantó y se fue al banco de enfrente. Olegario le hizo señas con las manos para que volviera, pero Macedonio miraba para otro lado. Entonces se levantó, agarró su bastón y con pasos lentos, muy lentos, llegó hasta el banco de Macedonio. Se disculpó, se presentó y entonces Macedonio le pidió volver al banco en el que estaban, porque la sombra no le hacía bien a la planta. Desde aquella mañana se encontraban todos los días, a la misma hora, en ese banco soleado. Olegario llegaba con un tablero de ajedrez debajo del brazo y Macedonio junto a Olivetti, y se quedaban jugando partidas, largas partidas, hasta la hora del almuerzo. Ahora lo que van a hacer como actividad es lo siguiente. En una hoja blanca van a pensar y elegir 2 de los personajes trabajados. Los van a dibujar, colorear, colocar el nombre y debajo los van a describir. Una vez finalizada la actividad, lo van a pegar en el cuaderno. Espero que les guste y manos a la obra.